Antes de empezar con el tema en sí, quisiera tomarme un par de minutos para contarles un poco de Bolivia. Esta foto que ustedes están viendo ahí es Bolivia. Actualmente Bolivia tiene lindos lugares, pero ahorita está de moda un lugar, hay mucha gente del extranjero que está viniendo a visitar un lugar especialmente en Bolivia, que es el Salar de Uyuni. Y esta es una foto del Salar de Uyuni. Déjenme mostrarles otra. Esta es otra foto donde prácticamente, se dice que en el Salar de Uyuni el cielo y la tierra prácticamente se unen, ¿no? Y vamos a decir, ese contexto, esa parte de la naturaleza permite sacar unas fotos totalmente increíbles. Ya hay muchas agencias extranjeras que han ido a Bolivia, han ido especialmente a este lugar para sacar unas fotos increíbles, ¿no? Si a alguien les gustan las fotos, quiere ver un lugar muy hermoso, esto está muy cerca de Cochabamba, ¿no? Que es donde está la Universidad Adventista de Bolivia. Una foto de Cochabamba es esta es una foto en la noche de Cochabamba. Bueno, una de las atracciones es lo que ustedes pueden ver al fondo, es un Cristo. Se dice que es el segundo Cristo más grande de Sudamérica, ¿no? El otro está en Brasil, ¿no? Esta es una foto de la universidad. Este es el parque. Ahí tenemos, por su derecha de ustedes está el comedor. Y bueno, hay un parque donde están los 10 mandamientos de nuestra iglesia. Bueno, y ahora está la iglesia. Esta es la iglesia de Cochabamba. No tiene muchos años, debe tener unos 5 o 6 años de construcción. Esta foto fue tomada después de un día de lluvia. Es un lugar muy bonito. ¿Por qué les cuento esto, no? Como ustedes saben, estos días se ha llevado a cabo las reuniones de RELACI, y uno de los beneficios es que jóvenes, señoritas de diferentes universidades puedan hacer un intercambio e ir a otras universidades adventistas. Entonces yo les invito a Bolivia, vengan a Bolivia. En Bolivia nosotros tenemos básicamente 2 carreras. Una es Ingeniería de Sistemas y otra Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones. Pero a partir de este año, y más o menos el internado sale entre $1,000 y $1,200 el semestre, ¿no? ¿Por qué la variación? Porque en Cochabamba tenemos 2 internados, uno más nuevo y uno más antiguo, entonces el precio varía más o menos por eso. Y desde este año hemos comprado la franquicia de Cisco, es decir, nosotros estamos dando las certificaciones de Cisco en Cochabamba. Y yo les digo que en Bolivia les va a salir mucho más barato. Encima les hago una propuesta. Si ustedes se vienen a Cochabamba a hacer un semestre, ¿no? A hacer un semestre, vengan a visitar a Cochabamba, es un lindo lugar. De paso, nosotros sí tenemos jóvenes y señoritas de Colombia en Cochabamba, no estudiando ingeniería, estudiando otras carreras, pero nos gustaría tener jóvenes de Colombia estudiando ingeniería. Miren, no sé, les voy a hacer una oferta. Si te vienes a Bolivia a hacer intercambio, por lo menos un módulo del CCNA te lo doy gratis. Okay. Bueno, el tema de puntos de función viene con la reflexión sobre una problemática del software. Y esta problemática tal vez la podemos introducir en función de los países. Colombia, Chile, Bolivia, Perú, Argentina. ¿Cuál país es más hermoso? ¿Para qué? ¿Es Chile? ¿Es Chile? El tema es que estamos hablando de un concepto que tiene elementos objetivos, pero es mucho más subjetivo, como el concepto de la hermosura, de la belleza, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay algunos conceptos, por supuesto, la mayoría de las cosas o tienen un lado objetivo o un lado subjetivo. Desde mi percepción, el software como que se inclina al lado subjetivo. Es un poco más subjetivo que objetivo. Y eso dificulta, desde mi percepción, su medida, el medir el software. Y dentro de un rato les voy a poner algún ejemplo. Ahora, solo como introducción quisiera mencionar un reporte de este grupo, Standish, el cual dice
que de un 100% de proyectos de software emprendidos, el 32% son exitosos. El 44% tienen problemas, o se han atrasado o están por sobre el presupuesto. Y solamente un 24 han fracasado totalmente. Son proyectos que han sido cancelados y nunca se han terminado. Si tú sumas un poco, mira, es muy probable, si sumamos las probabilidades, es muy probable que el proyecto que nosotros enfrentemos lo entreguemos tarde o nos cueste mucho más de lo que nosotros habíamos pensado que nos iba a costar. Cuando yo digo estas palabras, me acuerdo de un carpintero con el cual yo tuve que hacer un negocio. Y el carpintero me dijo, el jueves va a estar y le va a costar 500 bolivianos. Y llegó el jueves y el carpintero no llegó. Y llegó otro día y pasaron los días. Y cuando volvió, me dijo, la verdad es que 500 bolivianos realmente no va a ser el costo, va a ser un poco más. Qué decepción escuchar eso, ¿no? Alguien que te dice, tal fecha te lo voy a entregar con tal monto y después te dice, no, la verdad es que va a costar más caro y no te lo voy a entregar ese día, sino te lo voy a entregar después. Y si tú ves estas estadísticas, es muy probable que algo parecido nos suceda en la industria del software. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Robert Glass dice que si hay una zona de peligro en la gestión de proyectos, es la estimación de software. Probablemente una de las razones porque nosotros hemos concluido nuestro proyecto tarde o nos ha costado más de lo que teníamos pensado inicialmente es porque no lo hemos estimado bien. No lo hemos estimado correctamente. Lo que pensamos que iba a ser fácil se ha vuelto complicado, se ha vuelto un poco más difícil. Hay otro dato muy interesante en nuestra industria. Los ingenieros dedicados al software somos, dice, demasiado optimistas. Tenemos una tendencia a dar plazos muy cortos de tiempo y de dinero en función de lo que se requiere para construir un software. Puntos de función. ¿Qué es puntos de función? ¿Es una métrica? Es una pregunta tramposa, les adelanto, ¿no? Puntos de función en realidad es una unidad de medida. Es una unidad de medida que expresa la cantidad de funcionalidad que un software provee al usuario. No es una métrica porque normalmente, desde mi percepción, una métrica es la relación de dos unidades de medida. Entonces, puntos de función es una unidad de medida. Nosotros tenemos diferentes unidades de medida. Por ejemplo, tenemos una unidad de medida para la distancia, el metro, el kilómetro, ¿no? Tenemos unidades de medida para el tiempo, el minuto, la hora. Lo interesante es que estas unidades de medida son como que estandarizadas. Un kilómetro es lo mismo aquí como en Chile, como en Bolivia, ¿no? Y una hora es la misma aquí como en otro país. Entonces, bueno, eso es algo muy interesante, encontrar una unidad de medida para el software. ¿Cuál es la idea central de los puntos de función? Básicamente es un concepto que es muy importante, central en todo lo que es informática, ¿no? Divide y vencerás. Lo que hace los puntos de función es simplemente dividir al software en componentes, básicamente eso, ¿no? Pero estos componentes van relacionados a la funcionalidad del usuario. Entonces, desde la perspectiva del análisis de los puntos de función, ¿qué es un software? Básicamente es un conjunto de transacciones. Dices, no, es como un tejido lleno de transacciones de diferentes tipos, pero un conjunto de transacciones. ¿Cuántos tipos de transacciones hay? No muchas, en realidad solamente hay dos tipos de transacciones. Las transacciones que involucran datos en movimiento, que son básicamente estas tres, EI, EO y EQ. Vamos a poner, solo para esta presentación vamos a recordar una, EI. EI quiere decir External Input, una transacción que involucra datos en movimiento. External Input, no te olvides de esa, EI. Y bueno, otra transacción que básicamente involucra datos en reposo, que básicamente es ILF y EIF. Por hoy día solo recordar dos de aquí, EI e ILF, solo para hacer una práctica en esta noche.
¿Y por qué no usar otra unidad de medida para medir el software? Por ejemplo, líneas de código. A manera de, vamos a decir, ilustración, ¿por qué no usar otra unidad de medida? Fíjense este pequeño problema de programación. Está en el internet, ustedes le pueden hacer una búsqueda, ¿no? Queremos encontrar el factor primo de ese número, ¿no? Solamente eso. Miren esta forma de solucionar este problema. Alguien solucionó este problema en C#. ¿Y utilizó cuántas líneas de código? Vamos a ponerle alrededor de unas 10 líneas de código. Entonces, ¿cómo? 12. Entonces alguien resolvió este problema con 12 líneas de código. Entonces trabajó bastante, escribió 12 líneas de código. ¿Está bien? Alguien resolvió este problema en otro lenguaje de programación, en el lenguaje de programación K, que surgió en el año 1993. ¿Cuántas líneas de código? En una sola. ¿Cuál es tu mejor programador? ¿Cuál es tu programador más productivo? El que escribió más líneas de código. El que vos haces un clic derecho y te pesa más, ¿no? En megas, en kilobytes, la cantidad de código escrito. La unidad de medida de las líneas de código es sumamente subjetiva. Sumamente subjetiva. Ok, vamos a contar puntos de función. Contemos. Te pongo una interfaz. De antemano te digo que es lo que te decía hace un rato, un external input. Es una interfaz sumamente sencilla, ¿no? Es una interfaz para crear un cliente nuevo, para ingresar, registrar un cliente nuevo. Tiene algunos datos, ¿no? Dirección, teléfono, etcétera, como de costumbre. Vamos a ver cuántos puntos de función tiene esta interfaz. Y digamos que es un examen y el profe te pone dos preguntas. ¿Cuántos DETs hay? ¿Y cuántos puntos de función hay? Vamos a intentar responder estas dos preguntas rápidamente. Para responder estas preguntas, hay 4 cosas que necesitamos. Y 2 de ellas, ni siquiera hay que memorizarlas, porque vienen automáticamente. La primera de ellas, hay que identificar la transacción. Yo te decía hace un rato que el software era un conjunto de transacciones. Pero ya te di la respuesta. Aquí hay una transacción, y la transacción es EI, External Input. Luego hay 2 conceptos que son los más novedosos que te cuento ahora. Es el DET y el FTR, que enseguida te voy a contar. No es nada muy complicado. Y finalmente lo que hay que hacer es evaluar la complejidad. Pero es recontra fácil porque ya hay una tabla hecha. Y lo único que hay que hacer es utilizar la tabla. Ya tenemos como un formulario, vamos a decir. Entonces vamos por los elementos. EI, solo para que tú sepas que es un EI, te digo que es una transacción donde hay datos que vienen de afuera y entran al software. Eso es, external input. Hay datos, está el software, hay datos que vienen del exterior y entran al software. Esa es una transacción, ese es un external input, ¿no? Si te acuerdas, había 4 elementos. Uno era el EI, luego era el DET, luego el FTR y finalmente evaluar la complejidad. 2 de ellos, ¿no? Te contaba que el EI y la evaluar la complejidad, no hay mucho que preocuparse. Este sí, hay que ponerle un poquito de atención. En la tabla aparece un elemento, se llama DET. ¿Qué es un DET? Un DET es un campo único reconocido por el usuario y no recursivo. Esa es la traducción del manual. Algo para que tú recuerdes, algo más sencillo, es un pedazo de información. Un DET es un pedazo de información, ¿no? Y bueno, también puede ser un campo en un archivo. Te hago una ilustración. Estos son DETs. Digamos que tenemos el sistema y ese símbolo es el símbolo de la base de datos. Entonces entran piezas de información al sistema y pueden almacenarse en la base de datos. Esos son DETs. Y pueden salir piezas de información de la base de datos. También son DETs. Esas piezas de información también pueden almacenarse en la base de datos y son registros, ¿no? Campos en una tabla, en una base de datos. Y también son DETs. Es decir, los DETs son pedazos de información. Y los contamos uno por uno, a los pedazos de información. Ok, te pongo algún ejemplo de un DET más concreto. Por ejemplo, un DET es un nombre de usuario. Yo te puse nombre de usuario. Hay una cajita de texto donde el usuario pone un nombre, eso es un DET.
Es una pieza de información que vuela de afuera del software y ingresa al software, ¿no? Una dirección, la dirección de un usuario, también es un det, ¿no? Un botón que produce un comando, ya sea de guardar, de editar, de eliminar, también es un det, ¿no? Porque ese botón, vamos a decir, involucra el flujo de información. Ok, listo. Eso es un det. Vamos con un FTR. El otro concepto medio raro. ¿Qué es un FTR? En inglés quiere decir File Type Reference. Un archivo referenciado. En resumen, básicamente es un archivo referenciado por una transacción, que es una de dos cosas, o un EIF o un ILF. Te lo voy a poner en palabras sencillas. O es un repositorio de datos, una base de datos del sistema, o es una base de datos, un repositorio de datos que es externo al sistema. Básicamente eso, o que es propio del sistema, o que es una base de datos, un repositorio de información externo al sistema. Solamente eso, para que tú recuerdes. Entonces, ¿qué es un ILF? Básicamente es una entidad lógica que aparece en un diagrama entidad-relación. Y en palabras sencillas, ¿no? Un ILF podría ser una representación, no es tan concreto, pero podría ser, en la mayoría de los casos, podría ser una tabla de una base de datos. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la entidad empleado es un ILF, ¿no? Tengo la entidad cliente, ya te estoy dando la respuesta para el examen, ¿no es verdad? Una tabla cliente es un ILF. Ok, ya está. Falta lo último. ¿Cómo se evalúa la complejidad? Lo que te decía, ¿no? Es una tabla. Y aquí está la tabla. Lo único que hay que hacer es ubicar con la información que tenemos nuestra ubicación correcta para evaluar la complejidad. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué datos tenemos para evaluar la complejidad? Los que habíamos mencionado en su momento. Como ustedes pueden ver en la parte superior, Data Element Types. Ahí están los DETs. Y en la columna, los FTRs. Con esos dos datos ya podemos evaluar la complejidad. ¿Qué grados de complejidad hay? Hay tres, ustedes pueden ver allá. Low, baja complejidad. Average, complejidad media. Y high, ¿no? Complejidad alta. Nada más que eso. Cada categoría de complejidad equivale a un número de puntos de función. Baja equivale a 3, promedio equivale a 4 y alta equivale a 6. Y listo. Y eso es todo. Ok, llegó la hora. Vamos a contar. La primera pregunta era, ¿cuántos DETs hay? Alguien, bueno, yo también tengo regalos, no solamente regalos de Chile. ¿Alguien se...? 8. 8, ¿quién dijo 8? Ok, te regalo un llavero. Bueno, te lo paso. En realidad no hay 8, pero solo porque respondía. 2, 4. No, no hay 8. ¿Alguien más se anima? 11. ¿Quién dijo 11? Te regalo un llavero. No, no hay 11. No, tampoco hay 11. La respuesta es 9. ¿Por qué 9? Mira, 8 de los campos y 1 del botón guardar, es el que está tiqueado. Pero el botón cancelar no hace nada. No hace nada. No hay flujo de información en el botón cancelar. No hay nada de información que viene del exterior y entra a la aplicación y se guarda en alguna base de datos. No hace nada el botón cancelar. El botón siguiente tampoco, no hace nada. Tal vez nos permitirá visualizar la siguiente interfaz, pero no hay ningún flujo de información que venga de afuera de la aplicación y entre a la aplicación y se guarde en algún lugar. Entonces, en esta interfaz hay solamente 9 DETs. 9 DETs. Ok, la siguiente pregunta era, ¿cuántos puntos de función hay? Ya tenemos los DETs, no te olvides, ¿no? Ahora, el otro dato que necesitamos es el ILF. El ILF, habíamos dicho, es una entidad. Es una entidad que podría ser una tabla de una base de datos. ¿Cuántas tablas de base de datos hay referenciadas aquí? Creo que tengo uno más. Déjame ver. No hay una. Sí hay una. Es una sola, ¿no?
Todos estos datos, básicamente nosotros los guardamos, es muy probable, no sabemos, pero muy probablemente todos estos datos nosotros los vamos a guardar solamente en una tabla. Podría ser la tabla cliente, y solamente. Y ya, y listo, tenemos todos los datos. ¿Cuántos DETs había? 9. ¿Cuántos FTRs? Uno solo, ¿no es verdad? ¿Cuál es la complejidad? Y aquí está la tabla para la complejidad. ¿Baja, media o alta? ¿Cuántos FTRs? 1. ¿Cuántos DETs? 9 habíamos contado. ¿Cuál es la complejidad de esa interfaz? Baja, ¿no? Fíjense, tenemos allá data elements entre 5 y 15. Nosotros hemos contado 9, está en el rango de entre 5 y 15. Y hemos dicho que tenemos menos de un FTR referenciado. Hemos dicho solamente un ILF. Por lo tanto, nuestra interfaz tiene una complejidad baja y tiene un valor de ¿cuántos puntos de función? 3 puntos de función. Si nosotros seguimos el mismo procedimiento, vamos a decir, es algo que la entidad que patrocina los puntos de función dice, ese mismo conteo tendría que darse en Chile, en Bolivia, en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y todos deberíamos coincidir en que cuando miramos esa interfaz, en que esa interfaz tiene una complejidad baja de 3 puntos de función. ¿Qué les parece? Ok, un dato más. ¿Y cómo nos sirve esta información para hacer mejores estimaciones? A través de otro concepto, que es el PDR, que básicamente, si lo quieres poner de la forma más sencilla, es velocidad. Es una expresión que muestra cuánto tiempo toma desarrollar una funcionalidad. Es velocidad. ¿Cómo se expresa? El PDR se expresa en horas dividido en puntos de función, ¿no? Es decir, es la división entre la cantidad de horas hombre de trabajo dividido en la cantidad de puntos de función que hemos construido en esa aplicación. Y básicamente es la velocidad. Y nuestra velocidad puede ser más alta, nuestra velocidad puede ser más baja, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Normalmente se obtiene a través de hacer registros históricos. ¿Para qué nos pueden servir los puntos de función? Bueno, los puntos de función nos pueden servir para medir un concepto que es sumamente subjetivo, es el esfuerzo. Y se puede utilizar una fórmula como de este tipo. El esfuerzo es igual al tamaño del software expresado en puntos de función por el PDR, por la velocidad. Quiere decir que si yo tengo un software que tiene 1000 puntos de función, y lo hemos contado, y nuestro PDR es 10 horas por punto de función, entonces el esfuerzo de este software va a ser 10.000 horas por punto de función. Perdón, 10.000 horas me va a costar construir voy a tardar en construir este software. Indudablemente que faltan otras variables, ¿no? El equipo, la tecnología, vamos a decir, pero vamos a decir, ya es un progreso. Otro concepto, productividad. ¿Quién es tu mejor programador? ¿Quién es el programador más productivo? La productividad se podría dar en base a esta ecuación. El número de horas, vamos a decir, dividido en la cantidad de puntos de función. Comparación entre nuestra empresa de desarrollo de software y otras empresas a nivel mundial. En la industria del software hay diversas compañías que se han dedicado a reunir datos de productividad, de rendimiento en tema de desarrollo de software en función de puntos de función. Ahora ya podemos comparar nuestro rendimiento frente a ellos. Solo para terminar, curiosidades. ¿Cuántos puntos de función tiene Windows 7? Office 2010, Skype, Google Docs. Es interesante saber esto, porque esto nos da ya un parámetro de comparación o de medición o de estimación del esfuerzo que se requiere construir un sistema de esta naturaleza. Windows 7, 160.245 puntos de función. Office 2010, 93.498
puntos de función. Skype, 21,000 puntos de función. Google Docs, 47,600 puntos de función. ¿Quién dice esto? Es un especialista en el rubro, Casper Jones, en el año 2012. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar un punto de función? Por ejemplo, en Java, como promedio. Este autor dice que se tarda en un rango entre 2 a 12 horas desarrollar un punto de función, según este autor. Contratos. En diferentes países ya se está utilizando la unidad de medida del punto de función para realizar contratos de software. Algunos países reportados son, por ejemplo, Brasil, Corea del Sur, según este autor, Casper Jones. Estándares ISO que están relacionados con los puntos de función. Por lo menos hay un par. La ISO 14143 y la ISO 20926. Y la conclusión, Dios y la estimación. Hay un versículo muy interesante en la Biblia y dice: si uno de ustedes pretende construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para terminarla? Y esta parte es la que más me llama la atención. No suceda que, habiendo echado los cimientos y no pudiendo completarla, todos los que miran se pongan a burlarse de él diciendo: este empezó a construir software y no pudo acabar. Elena de White dice, ¿no?, en uno de sus libros, hay que calcular, dice, hay que calcular, hay que estimar el costo de toda empresa para estar seguros de que será posible completar. Bueno, que esta presentación haya servido para tener información de una herramienta más que pueda ayudarnos en esta tarea tan compleja como el desarrollo del software. Muchas gracias. Además del intercambio, Muchas gracias, maestro, por esa presentación tan interesante. Muchas gracias.